A continuación vamos a escuchar a Roberto Sánchez Martínez, profesor de la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su tema será mecanizar la razón del silogismo al algoritmo. Bueno, en primer lugar, gracias a todos y todas los presentes. De hecho, empezará leyendo la ponencia y, bueno, en el continuo iré, si es que es necesario, realizando algunas acotaciones. Empiezo. Habitar este presente tecnologizado exige, ante todo, una disposición al asombro, aunque sea por vía del agotamiento. Pero ese asombro es descriptivo o normativo, es decir, ¿estamos asombrados o deberíamos estarlo? Ahí hay una ambigüedad que, paradójicamente, espero no incomodará a los presentes. La inteligencia artificial generativa permea nuestras aulas, oficinas y hogares. Secuestra nuestra atención y, más preocupante aún, secuestra nuestra capacidad de imaginar un futuro que no sea, en esencia, una extrapolación estadística de nuestro pasado. Resulta curioso que, mientras nos afanamos en discutir si una máquina podría o puede pensar o sentir, pasamos por alto una cuestión más fundamental y quizás más inquietante. El hecho de que llevamos siglos preparando el terreno para que el pensamiento sea efectivamente algo delegable a un mecanismo. Siempre he defendido, y no he claudicado aún, la idea de que el contenido debe seguir a la forma. Pero hoy, al tratar este tema, es indispensable que la forma se constriña al contenido. Es una licencia que me permitiré, pues debemos preservar la incertidumbre, el error, lo genuinamente humano. En principio, este escrito se titulaba Mecanizar la razón del silogismo al algoritmo. La idea implícita era seguir los rastros de una genealogía conceptual para situarnos en el presente, con la respectiva crítica al pasado y una perspectiva hacia el futuro. Pero ¿acaso se fundamenta así el conocimiento? Errar la escritura y construir argumentos es una tensión constante entre el acierto y el error, por lo cual volver sobre la escritura es errar y acertar. Si el contenido constriña la forma y se debe volver a hilar, al hilar de la escritura, entonces me permito la corrección y propongo un nuevo título: Mecanizar la razón o el anhelo de dominio. Pues bien, la clave de bóveda de esta reflexión se encuentra en un supuesto cuyo planteamiento se basa en la experiencia y la intuición. Este supuesto se expresa de la siguiente forma: existe una conexión entre la tendencia histórica de mecanizar la razón y la ambición humana de dominio. Pero, ¿qué se quiere dominar exactamente? La respuesta es inmediata: el mundo. Y aquí una primera advertencia: por mundo no me refiero a la totalidad inabarcable del cosmos, sino el mundo entendido como el objeto último del conocimiento y la acción humana, aquel vasto dominio que, desde los albores de la civilización occidental, la humanidad busca comprender, predecir y desde cierto momento histórico, desde cierto punto histórico, controlar. El mito advierte que Prometeo robó el fuego a los dioses para entregárselo a los mortales, otorgándoles el principio de la tecné. Y lo hizo porque Epimeteo, su hermano, quien piensa después, no racionó de forma adecuada. Hoy en día, quizás más que en ningún otro instante, el gesto de Prometeo y Epimeteo no es baladí, pues el fuego que verdaderamente anhelamos dominar es el propio logos. Hay un esfuerzo titánico por transformar el razonamiento en un proceso regular, predecible y automatizable, por dar la regularidad de una máquina a las acciones humanas. Este anhelo encuentra su culminación provisional en la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, la IAG, por sus siglas, no debe entenderse únicamente como un desarrollo técnico o científico neutral. Su trayectoria histórica está imbuida y es un síntoma de un persistente anhelo humano, el deseo de ejercer control y alcanzar el dominio sobre la totalidad de lo existente. En esa medida, una significativa parte de los avances hacia la formalización y el cálculo manifiesta una persistente voluntad de poder, tanto epistémica como práctica, sobre el mundo. Este anhelo de dominio, inherente a la historia de la razón misma, será el foco del presente análisis, estructurado en tres partes. En primer lugar, se explorará la génesis histórica de la mecanización de la razón. En segundo lugar, se examinarán los mecanismos mediante los cuales dicha razón se institucionaliza y convierte en la base de la organización social, científica y política.
Finalmente, se ejercerá la crítica sobre los límites y las consecuencias de esta mecanización de la razón en el mundo contemporáneo. Inicio. Genealogía 1. Para comprender dónde estamos, debemos mirar dónde comenzó esta mecanización. La idea de que el razonamiento humano sea sistematizado no surgió de la noche a la mañana. Aristóteles fue el primer gran sistematizador de lo que, desde los estoicos, conocemos como lógica. En sus analíticos primeros, desarrolló la teoría del silogismo, un conjunto de reglas formales para inferir conclusiones verdaderas a partir de premisas dadas. Fue una primera mecanización conceptual del razonamiento. Por supuesto, Aristóteles no buscó construir máquinas pensantes. Su fin era la certeza. Así, su contribución fundamental fue la distinción implícita entre la forma lógica de un argumento y su contenido. Con esta separación, Aristóteles abrió las puertas de una primera forma de control para el pensamiento. Al reducir la validez a la estructura, independizó el razonamiento de las particularidades del mundo empírico y permitió una manipulación simbólica del lenguaje basada en reglas generales o universales. Esa abstracción fue el prerequisito indispensable para trazar el razonamiento como una manipulación que, en principio, podría ser ejecutada mecánicamente. Si bien Aristóteles no estaba motivado por el dominio técnico, pues su finalidad era epistémica y no instrumental, la formalización que ayudó a forjar es la condición de posibilidad de la mecanización. La antigüedad preparó el molde, la modernidad vertió el metal. La revolución científica reconfiguró la autocomprensión de la razón, impulsada por un creciente y desafiante anhelo de dominio sobre el mundo. Francis Bacon sentó las bases. Su célebre "Scientia potentia est" declaraba que el conocimiento operativo era la clave del control. Poco después, René Descartes llevó la apuesta mecanicista más lejos. Propuso una ciencia destinada a convertirnos en dueños y señores de la naturaleza. Esto es una cita del discurso del método. Aunque Descartes separó la res cogitans y material del cuerpo mecánico, al proponer un método cuasi algorítmico, reglas claras, divisibilidad, orden, enumeración, para la razón trazó el mapa para mecanizar el pensamiento mismo. Pascal materializó esta ambición. Una de las primeras máquinas, la pascalina, fue concebida para ayudar en las cuentas familiares. Miró el futuro a través del metal y vio que era posible reducir una operación cognitiva elemental, la aritmética, a un conjunto de engranajes. Ruedas dentadas sustituían con perfecta regularidad la atención y el esfuerzo cognitivo. Demostró así que ciertas operaciones podían adoptar la regularidad de la máquina. Pero fue Gottfried Wilhelm Leibniz quien potenció esta ambición a su expresión más sublime. Soñó con un calculus rationator, perdón si no lo digo bien, pero un algoritmo para resolver cualquier disputa mediante el cálculo. Su famoso calculemos encapsuló la creencia de que la deliberación racional podría volverse infalible. La ambición de dominar la naturaleza encontró su eco perfecto en la ambición de replicar la maquinaria del pensamiento. El siglo XX presenció la culminación teórica de ese anhelo de mecanización. Alan Turing sentó las bases matemáticas para la ciencia de la computación y la inteligencia artificial. En su célebre artículo de 1936, Turing introdujo un modelo matemático abstracto, la máquina de Turing. A pesar de su simplicidad, una cinta, un cabezal de lectura y escritura y estados internos, una máquina conceptual. Esta máquina conceptual logra capturar la esencia de cualquier procedimiento mecánico o efectivo. Turing demostró que era capaz de realizar cualquier cálculo descriptible mediante un algoritmo. Esa es la condición, que sea descriptible. Por primera vez en este continuo anhelo de capturar los pensamientos en reglas claras, se proporcionó una definición formal y rigurosa del concepto de computabilidad. Junto al trabajo de Alonso Church, se cristalizó la tesis Church-Turing o Turing-Church, según la cual cualquier función calculable mediante un algoritmo explícito es computable por una máquina de Turing. Este marco teórico proporcionó el fundamento sobre el cual posteriormente se desarrollaría la inteligencia artificial. Si el pensamiento humano, o sus aspectos lógicos al menos, pueden describirse como un proceso algorítmico, entonces una computadora, sea analógica o digital, puede replicarlo. Turing mismo exploró esta posibilidad en 1950, proponiendo en su famoso juego de la imitación o test de Turing, un criterio operacional para determinar si una máquina podía considerarse pensante
al mantener una conversación indistinguible de la humana. Pero detengámonos aquí. Esta pregunta fundacional de Turing seguía imbuida del anhelo de replicar y dominar la cognición humana. Aristóteles formalizó la experiencia, Leibniz usó el cálculo universal y Turing creó el modelo matemático. La conclusión que podemos inferir de esta historia de las ideas es que la razón mecanizada, entre comillas, es una forma más general. En su forma más general, es computación. 2. Más allá de la genealogía. La reconstrucción racional, esta forma de reconstrucción interpretativa vista desde el hoy, es la mitad de la historia. Para comprender la envergadura del anhelo de dominio en la era de la IA, debemos abandonar la comunidad del análisis pulcro de los conceptos y las ideas. Como sostiene Matteo Pasqualini en su libro El Ojo del Máster, The Eye of Master, el código interno de la IA no está constituido por la imitación de la inteligencia biológica, sino por la inteligencia del trabajo y de las relaciones sociales. Esta tesis implica que dicho código tiene una dimensión socioeconómica tangible. La IA es un esfuerzo por capturar el conocimiento expresado a través de los comportamientos individuales y colectivos. ¿Cómo es eso posible? Mediante la codificación de dicho conocimiento en modelos algorítmicos para automatizar las tareas más diversas. Ya en el siglo XIX, Charles Babbage comprendió que la división del trabajo servía para calcular los costes de producción, extendiendo este principio a la mecanización del trabajo mental. El ojo del amo, que antaño supervisaba a los trabajadores en los talleres, evolucionó. Hoy es el algoritmo que gestiona la fábrica digital a escala global. Incluso el propio Turing imaginó tempranamente su máquina en términos jerárquicos, como amos que planifican y criados que sirven. La mecanización de la razón está imbrincada de forma ineludible en las relaciones de poder y en la búsqueda de eficiencia económica. Así arribamos a la inteligencia artificial general, actual. Esta tecnología se construye como un inmenso espejo de la inteligencia humana. Como escribe bella y proféticamente Shannon Ballor, ahí Mirror, esta inteligencia mecanizada no piensa por sí misma. En cambio, genera reflejos complejos proyectados por nuestros propios pensamientos, juicios, deseos y expectativas registradas. Y es aquí donde el mito nos susurra la advertencia. La IAG es Narciso murió por la incapacidad de apartar la mirada de su propio reflejo en el estanque. La IAG, la inteligencia artificial general, es nuestro estanque digital, un espejo no pasivo e impasible, pues tiene el formidable poder de inducirnos en una amnesia selectiva que afloja nuestro agarre sobre la agencia humana. La IA no expresa valores exógenos o ininteligibles. No hace falta porque expresa los nuestros demasiado bien. Refleja las prioridades de las sociedades postindustriales que las construyen. Es un espejo no de lo que deberíamos ser, sino de lo que ya somos. Al igual que Narciso, corremos el riesgo de quedar paralizados, de asumir que llegaremos a vivir largo tiempo, si no llegamos a conocernos a nosotros mismos. Es un momento de crisis que exige inventar formas más sabias y prudentes de convivir. La IA nos mantiene congelados, fascinados por interminables permutaciones de un pasado reflejado que el mercado disfraza de futuro. El peligro supremo es que la IA amenaza el espacio lógico de las razones. Este espacio que Wilfrid Sellars diferenciaba del espacio de las causas y cuyo rol principal es ser fuente de normatividad. Pues en este espacio no importa solo qué ocurrió, sino si está bien fundamentado. Después de todo, una piedra que cae no necesita justificarse. Una afirmación, sí. Las herramientas de IA producen textos que imitan el razonamiento humano, generan respuestas optimizando probabilidades estadísticas sobre secuencias lingüísticas, no recorriendo un espacio normativo de justificaciones. Es decir, no siguiendo un plan de razones genuino. Solo busca plausibilidad estadística. Si delegamos nuestra deliberación, nuestro discernimiento a estas cajas negras, nuestro espacio para la justificación y la imaginación se contrae peligrosamente. El riesgo no es el uso instrumental de las herramientas, que pueden incluso ampliar las capacidades analíticas, sino la sustitución acrítica del ejercicio de dar y pedir razones por una aceptación de resultados estadísticamente plausibles. Este doble movimiento, automatizar para controlar y embelezarnos con nuestro reflejo,
nos exige, hoy más que nunca, la intervención de la crítica filosófica y de las humanidades. Para comprender la gravedad de la parálisis narcisista, de esta razón que simula pero no comprende, que infiere pero no imagina, la filosofía deja de ser un lujo y se convierte en urgencia. Debemos desocultar el trasfondo donde la tecnología se arraiga para desactivar esa ilusión de neutralidad que con tanta facilidad la envuelve. Tercera parte, crítica. Martin Heidegger, hace tiempo ya, advirtió que la esencia de la técnica no es, en absoluto, algo técnico. No insistiré en este derrotero, pues uno de los textos más importantes del siglo XX es la pregunta por la técnica, largamente comentada y citada, y lo será aún más en los años venideros. Ahí, Heidegger afirma que la técnica moderna no es un simple conjunto de útiles, sino un modo específico en que la realidad se revela. Este modo de desocultamiento es lo que él denominó Gestalt, una imposición, un emplazamiento. Bajo el imperativo del Gestalt, todo lo existente, la naturaleza, los objetos e incluso el propio ser humano es emplazado a comparecer como stock, Bestand, como una reserva permanente o fondo disponible. La inteligencia artificial generativa es la manifestación contemporánea y quizás la más voraz de este emplazamiento. El ingeniero de IA, al entrenar modelos fundacionales con exabytes de lenguaje humano, entrega el mundo al cálculo predictivo, convirtiéndolo en un flujo de información optimizable. Todo es susceptible de ser ordenado y calculado. El peligro extremo, que decía Heidegger, no es que las máquinas adquieran conciencia y nos destruyan, sino que en nuestra embriaguez tecnológica nosotros mismos quedamos reducidos a material de nuestra propia maquinaria, perdiendo en el proceso nuestro resquicio de libertad en el mundo. La razón mecanizada, al universalizarse como algoritmo, exige que todo pensar que no calcule técnicamente sea echado a un lado. Es comprensible, pues, que se marginen las humanidades del debate público. José Ortega y Gasset profetizó esta tragedia en el terreno de nuestra propia biografía, en nuestra existencia vital, cuando escribió Meditación de la técnica en 1939, 15 años antes de Heidegger. Para Ortega y Gasset, a diferencia del animal, el ser humano es un ente constitutivamente carencial. Nuestra existencia, dice, no nos viene dada como un hecho consumado, sino como un, entre comillas, programa imaginario, una pretensión de ser. Para realizar ese proyecto vital, para procurarnos bienestar y no solo sobrevivir, creamos la técnica. Nos cubrimos de una sobrenaturaleza de artefactos y procedimientos, de ahí que dice que somos centauros ontológicos. Aquí reside la paradoja trágica de Prometeo y el olvido de Epimeteo. Esta sobrenaturaleza, nacida para emanciparnos, alberga una profunda ambivalencia. Cuando la técnica se autonomiza, cuando el tecnicismo eclipsa el programa vital que debería dotarlo de sentido, el ser humano corre el riesgo de olvidar que él es o debería ser el novelista de sí mismo. Es una palabra que un novelista de sí mismo. Si la técnica dicta no solo los medios, sino también los contornos de nuestra vida, de nuestro proyecto vital en terminología orteguiana, la narrativa de la vida corre el riesgo de ser clausurada. Frente a los algoritmos que predicen nuestro consumo, nuestro mérito y nuestras capacidades, la historia personal es constantemente curvada por puntuaciones algorítmicas. De novelistas de la existencia, la IAG amenaza en convertirnos en personajes secundarios de un guión escrito por mero cálculo estadístico. Hasta aquí la situación es desfavorable, pero se hace más visceral cuando descendemos de las cumbres filosóficas y conectamos un cable a tierra. Landon Wiener lanza una pregunta al corazón de nuestra modernidad tecnológica. De hecho, es el nombre de su artículo, ¿no? ¿Tienen política los artefactos? No hay misterio. Su respuesta es un sí rotundo, que materializa el anhelo de dominio en el diseño de las cosas. Wiener advierte contra el sonambulismo tecnológico, esa pasividad con la que aceptamos las innovaciones como meros instrumentos moralmente neutros. Nos recuerda cómo los gálibos calculadamente reducidos para impedir el paso de autobuses públicos del arquitecto Robert Moses en Nueva York materializan una política de segregación racial en piedra y hormigón. El artefacto legislaba ahí de una forma más contundente que muchas ordenanzas escritas. Hoy, la inteligencia artificial generativa se erige como el artefacto maestro de nuestro tiempo,
una tecnología de uso general, como la llaman medios técnicos. Las decisiones de diseño embebidas en sus modelos fundacionales, los conjuntos de datos sesgados, las funciones de optimización que privilegian o priorizan rentabilidad, y las cajas negras que impiden la rendición de cuentas, constituyen esa legislación silenciosa, entre comillas, que hace ruido hoy más que nunca, de la que hablaba Wiener en el siglo pasado. Al delegar a los algoritmos el poder de clasificar y predecir, estamos normalizando nuestras formas de poder. Lo que antes era sujeto a debate y deliberación, ahora se presenta como un resultado técnico, objetivo, impecable. Conclusión, o la consumación del dominio. El recorrido por las perspectivas filosóficas revela la naturaleza poliédrica de la razón mecanizada. La inteligencia artificial generativa no solo se constituye como la última manifestación de este trayecto, sino que integra y potencia al menos 3 niveles de dominio: ontológico, existencial y político. Bajo la máscara del cálculo exacto, los modelos fundacionales, con su voracidad inagotable por los datos, emplazan toda identidad: cuerpos, voces, textos, deseos, en una sintaxis universal. Los presentan como stock, de valor extraíble, optimizable y predecible. El mundo entero es forzado a comparecer ante el tribunal del cálculo. En este escenario, la vida histórica se ve reprogramada. Antes de que nuestra necesidad vital se nombre, antes de que nuestro deseo se articule como un proyecto genuino, un algoritmo ya ha ofrecido o denegado la respuesta. Este es el rostro del anhelo del dominio en el siglo XXI, la mecanización de la razón. Un poder que no necesita imponerse por la fuerza, pues se presenta con la consecuencia inevitable, objetiva y neutral de un cálculo superior, la culminación del sueño prometeico y leibniziano de un mundo sin ambigüedades. El fuego de Logos sirve de combustible a los servidores, y creemos así que iluminaremos las sombras de la incertidumbre humana. Pero, cegados por la gélida luz de las pantallas, caemos en la trampa de Narciso. Estamos paralizados, enamorados del reflejo de nuestra propia inteligencia de trabajo, ahora codificada, incapaces de tocar la realidad viva que languidece al otro lado del cristal. Sin embargo, ¿es la consumación un destino? ¿Es la IAG la culminación ineludible de la razón calculadora? Observemos con atención la máquina que tenemos a la mano, de frente, sin mediaciones. Si la IAG se nos presenta como el imperio final de la razón mecanizada, también es, paradójicamente, la prueba fehaciente de que el deseo humano es inagotable, de que siempre existe un excedente que se desborda a sí mismo y que no se puede controlar. Consideremos los errores del sistema, las mal llamadas alucinaciones, entre comillas, de la IA, sus sesgos estructurales, su absoluta incapacidad para entender el duelo, la piedad o la justicia poética. No son fallos técnicos de una futura versión del software vaya a corregir, al menos esperamos. No, son síntomas de la irreductibilidad de la existencia humana a un conjunto de datos. Son las grietas en el muro de ese dominio, son fisuras por las que se cuela la contingencia, la fragilidad y el asombro. La misma tecnología diseñada para el control total obliga, por la evidencia de sus propios límites, a abandonar el imaginario del dominio. Son en esas grietas del cálculo algorítmico donde las humanidades reivindican su función crítica. Las humanidades son la disciplina del significado, el antídoto contra el Gestalt heideggeriano. Frente a una razón que solo sabe predecir promedios estadísticos basándose en el pasado, el cultivo humanístico defiende la singularidad de la biografía, como continuamente hemos presenciado en este Congreso. Frente a la ilusión del control, el mito nos devuelve a la humildad que nos señalaba en el primer día del encuentro, humus de nuestra condición. La reconstrucción desarrollada sugiere que la larga historia de mecanizar la razón es la historia de un persistente anhelo de dominio. Pero la inteligencia artificial generativa no es necesariamente un destino inamovible, es un umbral y una elección. Se manifestará como la jaula de hierro definitiva de la razón calculadora si persistimos en la embriaguez de la dominación. La alternativa al control no es la abdicación de la razón, sino la recuperación de la sabiduría.
Si abrazamos nuestra vulnerabilidad y defendemos el espacio de las razones, nuestra capacidad para exigir y dar justificaciones normativas, responsabilidad, moralidad, podemos someter a la máquina al escrutinio del asombro filosófico. Al final, la máquina que hemos construido con tanto ahínco para dominar el mundo se revela como el espejo que nos combina a decidir quiénes deseamos ser. Muchas gracias.